Bienvenidos equipo, mi nombre es Cecilia Ferrario y esto es la segunda temporada del podcast de Imágenes Torácicas, un espacio en donde vamos a actualizarnos en equipo, vamos a leer artículos académicos relacionados con el ámbito de la radiología en general y la radiología torácica en particular. Seguramente veamos artículos sobre abdomen, algo de vascular periférico y algún artículo que a ustedes les interese puntualmente evaluar. Nuestro objetivo es optimizar tiempo, optimizar energía. Sabemos que hoy en día, siendo médicos, estudiantes de medicina o profesionales de salud en formación, es bastante difícil encontrar el momento para mantenernos actualizados, así que este es tu espacio para acompañarte si es que ese es tu objetivo. En el capítulo de hoy vamos a analizar este artículo publicado en la AJR, esta revista americana de radiología, en donde se discuten dos conceptos muy importantes en el ámbito de la radiología torácica, ¿sí? Por un lado, la fibrosis pulmonar progresiva, un término relativamente nuevo, ¿sí? Hace pocos años que estamos hablando de esto, así que vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado, las anormalidades pulmonares intersticiales, ILA o AILAS por sus siglas en inglés, ¿sí? Esto es un panel de expertos, son médicos radiólogos especialistas en tórax y puntualmente especialistas en patología intersticial. Fíjense los nombres, Jeffrey Kane y David Lynch, para mencionar algunos de los que participaron en este panel de expertos. Y el objetivo de este artículo es, como les decía, revisar estos dos consensos y tratar de llegar a una conclusión sobre definiciones y sobre todo aplicación, utilidad de la tomografía computada de alta resolución en tórax para el seguimiento, la evaluación y el diagnóstico de estas patologías, ¿sí? Entonces, para empezar a ordenarnos en el análisis de este artículo, vamos a dividirlo en dos componentes. El primero es el que analiza en profundidad al concepto de fibrosis pulmonar progresiva y en segunda instancia, el que analiza a las anormalidades pulmonares intersticiales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando un poco de definición de qué hablamos cuando hablamos de fibrosis pulmonar progresiva. Hablamos de un grupo de pacientes que tienen una patología intersticial fibrótica o fibrosante, pero no tienen diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Aquí abrimos un paréntesis, sabemos que la fibrosis pulmonar idiopática es una entidad que por naturaleza es fibrosante progresiva, ¿sí? Todo paciente o casi todo paciente con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática va a progresar a lo largo del tiempo. Entonces, en estos pacientes es que durante mucho tiempo se puso el foco en el tratamiento antifibrótico para enlentecer la progresión de esa fibrosis, ¿sí? Pero en los últimos tiempos se vio que hay un subgrupo de pacientes que tienen patología intersticial fibrosante sin diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, pero que muestran progresión en el tiempo, ¿sí? En estos pacientes vamos a hablar de fibrosis pulmonar progresiva y cuál es la importancia de este nuevo término o de este nuevo diagnóstico es que estos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento antifibrótico precisamente para enlentecer la progresión de esa fibrosis, ¿sí? Existen dos fármacos antifibróticos hoy en día en el mercado, el nintedanib y la pirfenidona. Son dos fármacos que, si bien no frenan la progresión de la fibrosis, la enlentecen en el tiempo. Entonces, este nuevo término, el de fibrosis pulmonar progresiva, nos habilita a evaluar qué pasa en estos pacientes con el tratamiento con estos fármacos, ¿sí? Así que la primera utilidad de hablar de este nuevo término de fibrosis pulmonar progresiva. ¿Cuáles van a ser los pacientes que desarrollen esta fibrosis pulmonar progresiva sin diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática? Y ahí la bibliografía ya empieza a ser muy heterogénea, ¿sí? Se dice que entre un 13 a un 60% de pacientes con patología intersticial fibrótica, no fibrosis pulmonar idiopática, pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Y el diagnóstico de esta evolución a lo largo del tiempo se da con tres aspectos del paciente, ¿sí? Por un lado, el aspecto clínico, la progresión de los síntomas del paciente. Me va a hablar de que el paciente tiene una intersticiopatía fibrosante progresiva. Por otro lado, los datos del funcional respiratorio de nuestro paciente. Y una tercer pata del diagnóstico es las imágenes, y puntualmente la tomografía computada de alta resolución, que es nuestro gold standard desde el punto de vista de imágenes para la evaluación de la patología intersticial pulmonar. Necesitamos tener un empeoramiento de dos de esos tres aspectos, clínico, funcional respiratorio o imágenes, a lo largo de un año para poder hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar progresiva.
Aquí el artículo se enfoca en el aspecto imagenológico, ¿sí? Dejamos un poco la parte clínica y la de funcional respiratorio y nos empezamos a enfocar en los hallazgos tomográficos que nos permiten hablar de progresión de intersticiopatía fibrótica. Y aquí yo considero que esto es uno de los puntos más importantes del artículo porque nos ayuda a revisar cómo analizamos a los pacientes con intersticiopatía fibrótica con tomografía computada. Sí o sí, y esto lo dice la mayoría de los artículos que hablan del tema, el espesor de corte de la tomografía computada tiene que estar por debajo de 1,25 milímetros. Lo que recomienda el artículo y lo que recomiendan muchos artículos es que en el estudio inicial del paciente con sospecha o con diagnóstico de patología intersticial pulmonar se haga una adquisición en inspiración máxima, una adquisición en expiración máxima y una adquisición en decúbito prono. ¿Sí? La realidad es que la adquisición en expiración máxima, nosotros estamos tratando de hacerlas, como les decía, en el primer estudio de paciente con evaluación de patología intersticial, pero el decúbito prono es un poco más difícil de hacer. Te repito, el artículo lo recomienda, así que si en el centro donde vos estás desempeñándote podés aplicar este protocolo, lo sugieren, ¿sí? Solamente en el primer estudio, después para los controles subsiguientes no sería necesario. Nosotros solamente hacemos decúbito prono si nos genera duda alguna imagen luego de hacer la inspiración, pero no la hacemos por default en todos los pacientes, ¿sí? Pero sabe que el artículo lo recomienda. Interesante que recalca el artículo de qué hablamos cuando hablamos de hallazgos fibróticos pulmonares en tomografía computada, ¿no? Y acá nos habla de 4 hallazgos imagenológicos, ¿sí? Acá importante. Presencia de reticulación. Es un indicador inicial de fibrosis. La reticulación, en el caso de la patología intersticial, la vamos a ver como opacidades lineales, que pueden ser centrocinares, pero en general son más periféricas, subpleurales, y nos hablan de un engrosamiento del intersticio interlobular. Cuando va avanzando la fibrosis, ¿sí? La reticulación sería como el estadio inicial, ¿sí? Que muchas veces vemos un patrón reticular y no podemos terminar de definir si eso es fibrosis o no. Más adelante, cuando hablemos de ILAS o AILAS o anormalidades intersticiales pulmonares, vamos a volver sobre este tema. Pero en este artículo nos habla de que la reticulación es una de las primeras manifestaciones tomográficas de la fibrosis pulmonar. Cuando va avanzando la fibrosis, empezamos a encontrar otros hallazgos imagenológicos. ¿Cuáles son esos hallazgos imagenológicos? Distorsión de la arquitectura pulmonar, básicamente se pierde un poco la morfología del lobulillo pulmonar secundario. Empiezan a aparecer bronquiectasias o bronquioloectasias por tracción, que en general pueden ser cilíndricas, pero va a depender del grado de fibrosis. Comienzan siendo cilíndricas y en un estadio mucho más avanzado pueden llegar a ser varicosas, es un poco más raro quísticas. Y el término bronquiectasia o bronquiolectasia va a estar dado por si el compromiso, la dilatación de la vía aérea es más central, en ese caso hablamos de bronquiectasia, si es más periférico hablamos de bronquiolectasia, sobre todo si está pegado a la superficie pleural, porque eso nos puede ayudar con el diagnóstico etiológico. Y por último, ya la fibrosis avanzada, lo que va a mostrar es un patrón de panalización o honeycombing en inglés, que es la presencia de quistes subpleurales en empalizada que tienen paredes finas, son bastante homogéneos y en general tienen más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Esa es como definición de panalización en tomografía. ¿Cómo nosotros evaluamos la progresión de la fibrosis? Porque acuérdense que este artículo lo que trata de analizar es el concepto de fibrosis pulmonar progresiva. Al día de hoy, los radiólogos lo que hacemos es una evaluación subjetiva o un análisis visual. Y acá lo que recomienda el artículo es no solamente comparar el estudio que estoy analizando con el estudio inmediatamente anterior, sino ir a buscar estudios previos anteriores del paciente, si es que estamos trabajando con un PACS y tenemos estudios anteriores, porque muchas veces con el estudio inmediatamente previo no vemos cambios identificables con nuestros humildes ojos, de nuevo, pero cuando vamos a un estudio mucho más atrás, ahí sí ya pueden hacerse mucho más evidentes los cambios de progresión de fibrosis pulmonar, ¿sí? Esto pasa mucho en muchas patologías de tórax, en donde no solo vamos al previo inmediato, sino que vamos a otros estudios previos, como por ejemplo el adenocarcinoma, pero en la evaluación de la progresión de una patología intersticial fibrótica es muy importante evaluar estudios anteriores de nuestros pacientes. Y acá un concepto que el artículo trató de abordar
sin mucho éxito porque no terminan definiendo un tiempo es cada cuánto hay que hacerle una tomografía al paciente con patología intersticial fibrótica, ¿no? Cada cuánto hacemos el seguimiento imagenológico para evaluar progresión. Y aquí lo que dice es que hay algunos conceptos claros, obviamente si yo tengo progresión de la clínica, empeoramiento de los síntomas o una caída en el funcional respiratorio, voy a tener un puntapié para hacer una imagen, una tomografía computada de alta resolución para evaluar si también tengo progresión de la intersticiopatía en este tercer pilar que eran las imágenes. Ese sería un escenario. Otro escenario es que el paciente tenga una exacerbación aguda, ¿sí? Un empeoramiento abrupto de los síntomas. Ahí también está indicada la tomografía computada de tórax, no solo para evaluar en ese caso progresión de patología intersticial, sino también para evaluar etiologías que puedan generar una reagudización de los síntomas, como son edema pulmonar, infección, tromboembolismo de pulmón. Recomienda mucho hacer una angiotomografía de tórax en paciente con reagudización de síntomas y diagnóstico de patología intersticial, porque son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar tromboembolismo de pulmón que los pacientes sin patología intersticial. Cuando hay que dar una indicación sobre el seguimiento de pacientes asintomáticos, ahí es que la guía se queda un poco sin herramientas y no puede terminar de dar un consenso generalizado. Menciona diferentes artículos. Por un lado habla de artículos académicos con evidencia limitada que sugieren un control, sobre todo en esclerosis sistémica, de pacientes que van de 1 año a 2 años. En seguimiento siempre estamos hablando de pacientes asintomáticos. Por otro lado, habla de los criterios del Colegio Americano de Radiología, en donde sí está muy claro que la tomografía computada de alta resolución es el estudio de elección para evaluar patología intersticial, pero en ningún momento dicen cada cuánto tiempo hay que hacer esta tomografía computada en pacientes asintomáticos. Y lo que terminan diciendo es que la mayoría de los neumonólogos o neumólogos lo que hacen es hacer un control anual, casi por consenso interno, pero realmente no hay estudios que avalen ese lapso de tiempo en el control de los pacientes, ¿sí? Eso nos habla este panel de expertos sobre cada cuánto controlar a los pacientes, ¿sí? Entonces, obviamente, si hay síntomas, si hay cambios de los síntomas o síntomas muy agudos, o hay una alteración, un cambio importante en el funcional respiratorio de nuestros pacientes, eso es motivo para hacer una tomografía computada de alta resolución. Y en pacientes asintomáticos, lo que mencionan es que la mayoría de los profesionales, de los médicos tratantes, eligen hacer un control anual de sus pacientes asintomáticos. Esa es la primera parte del artículo en donde se discute el concepto de fibrosis pulmonar progresiva. Me parece súper útil, repasa un poco qué es lo que vamos a ver en un paciente con fibrosis pulmonar, cómo evaluamos la fibrosis pulmonar progresiva al día de hoy sin que la inteligencia artificial venga a ayudarnos. Es una evaluación totalmente subjetiva. Hay médicos neumonólogos que nos piden a nosotros indicar porcentaje de fibrosis. Yo ya les comenté en más de una oportunidad que a mí la respuesta a esa pregunta me parece errónea porque la evaluación subjetiva que podamos darles nunca va a ajustarse a la respuesta que ellos necesitan para definir o no terapéuticas para sus pacientes, pero sin duda la inteligencia artificial venga a asistirnos, a ayudarnos con este tipo de preguntas en la evaluación de patología intersticial pulmonar en tomografía computada. En la segunda parte del artículo nos habla de estas anormalidades intersticiales pulmonares y aquí hay que hacer, yo siempre que hablo de este tipo de patología, menciono que esto se enfoca desde un hallazgo incidental en la tomografía computada de un paciente que se realizó la tomografía por un motivo X, puede ser por traumatismo, por síntomas respiratorios, por una neumonía, ¿sí? Un paciente que no tiene sospecha ni antecedentes de intersticiopatía pulmonar, encontramos estas anormalidades pulmonares intersticiales y lo que dice la bibliografía es que nosotros como radiólogos debemos reportarlas porque hay un subgrupo de estos pacientes que tienen riesgo de evolucionar hacia una patología intersticial pulmonar propiamente dicho, ¿sí? La diferencia, por un lado, está en la clínica del paciente, en los antecedentes del paciente y en la extensión tomográfica, que esto es algo que no dice el artículo, esto es algo que yo utilizo para mi práctica cotidiana. Si yo puedo ver un patrón de UIP, si yo puedo ver un patrón de NEW, perdón que uso las siglas en inglés y en español, si puedo ver un patrón de NSIP o de NINE, si yo puedo ponerle un nombre
a esa patología intersticial que estoy evaluando en el parénquima pulmonar, yo puntualmente, Cecilia Ferrari, acá me estoy sacando del artículo, no voy a hablar de anormalidad pulmonar intersticial, voy a hablar de UIP, de NINE o de la intersticiopatía que esté evaluando, neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Cualquiera sea el patrón que esté visualizando en la tomografía computada. Voy a reservar este concepto de anormalidad pulmonar intersticial cuando veo hallazgos sugestivos de afectación intersticial del parénquima pulmonar, pero que no me alcanzan a mí para ponerle el nombre de una patología. ¿Sí? Este paréntesis lo abro porque es mi concepto de anormalidad pulmonar intersticial, es lo que a mí me ayuda a evaluar los pacientes en mi cotidianidad y quiero compartírtelo porque quizás a vos te sirve y vos también utilizás este concepto. Entonces, la definición, según este artículo y según muchos otros que tratan de aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de anormalidad pulmonar intersticial, son anormalidades, entre comillas, ahora vamos a ver qué queremos decir cuando decimos anormalidades, no relacionadas con el decúbito, ¿sí? O sea, si el paciente, ¿esto qué quiere decir? Si yo encuentro opacidades en el decúbito y al paciente lo cambio de decúbito prono y esas anormalidades siguen persistiendo, no están asociadas con el decúbito prono o el decúbito supino de nuestro paciente, entonces son reales anormalidades pulmonares intersticiales, ¿sí? Que representan más del 5% de cualquier zona pulmonar. Y acá ya saben que para mí es un poco complejo decir cuánto es 5%, cuánto es 4%, cuánto es 6%, ¿sí? Lo que se quiere es dejar de lado a esos pacientes que tienen mínimos cambios intersticiales, mínima reticulación, mínimo vidrio esmerilado, que no son representativos en la totalidad del porcentaje del parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, pero para mí muy difícil establecer el punto de corte en 5% y define 3 zonas pulmonares, ¿sí? Que esto también es una complicación más porque es una nueva clasificación y lo que hace es dividir a los pulmones en 3 regiones, una superior, una media, una inferior. La superior está dada por el límite, el borde inferior del callado aórtico, o sea, por encima del borde inferior del callado es zona pulmonar superior, por debajo es zona media y el límite entre la zona media y la zona inferior es el borde inferior de la vena pulmonar inferior derecha, ¿sí? Parece que uno nunca se lo va a memorizar, pero estas cosas se van aprendiendo, ¿sí? Entonces, acá sí el artículo ya pasa, yo sigo con mi machete acá para no perder el hilo, porque yo después te empiezo a contar mi opinión personal y no quiero que se mezcle con el artículo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas anormalidades pulmonares? Vidrio esmerilado, reticulación, presencia de quistes no relacionados con el enfisema, panalización, bronquiectasias, distorsión de la arquitectura, ¿sí? Fíjense que muy parecido a lo que habíamos hablado en la evaluación de la fibrosis pulmonar por tomografía, pero en este caso recuerden que siempre son hallazgos sutiles, ¿sí? Son 2 o 3 bronquiectasias, 2 o 3 quistes, un pequeño sector de panalización, algo de reticulación, algo de vidrio esmerilado, digamos, alteraciones del parénquima que claramente están ahí, que claramente podrían llegar a significar algo, pero que no me alcanzan para hablar de patología intersticial. Las anormalidades intersticiales pulmonares, acá el artículo nos recuerda, esto ya lo sabemos para artículos previos, se clasifican en 3 categorías: no subpleural, esta es la centroacinar, subpleural no fibrótica y subpleural fibrótica. Y en la que tenemos que poner mucha atención es en la subpleural fibrótica porque esa es la que tiene más riesgo de progresar a una patología intersticial propiamente dicha, ¿sí? Así que ahí vamos a poner todo nuestro enfoque. Y acá tengo una pequeña aclaración que hacer, una humilde opinión, porque en un momento del artículo empiezan a hablar de anormalidades intersticiales pulmonares, o sea, AILAS o ILAS, con patrón de UIP o sin patrón de UIP, y ahí a mí ya me perdieron. Yo, si voy a hablar, como les decía antes, ¿no? Si yo voy a hablar de un patrón de UIP en tomografía, voy a ponerle UIP, no voy a hablar de normalidad intersticial pulmonar, ¿sí? Así que en ese punto no me voy a meter del artículo, ustedes si quieren después léanlo y ponen en comentarios qué les pareció esa parte, pero yo si voy a hablar de anormalidad pulmonar intersticial, no voy a hablar de UIP, no voy a hablar de NINE, no voy a hablar de neumonitis por hipersensibilidad, no voy a hablar de ninguna patología intersticial a la que le pueda poner nombre y apellido, ¿sí? Por decirlo de alguna manera.
Porque en ese caso, para mi concepto de anormalidad pulmonar intersticial, ya estoy hablando de una intersticiopatía pulmonar propiamente dicha, ¿sí? Espero no estar confundiéndolos. Y aquí de nuevo, el porcentaje de pacientes con anormalidades pulmonares intersticiales que desarrollan una patología intersticial propiamente dicha es muy heterogéneo, varía mucho en la bibliografía, entre un 11% y un 40%, siempre teniendo en cuenta que el mayor riesgo de progresión está en los pacientes que tengan un compromiso fibrótico, o sea, alguna bronquiectasia, algo de panalización, reticulación en la región subpleural. Y es eso, el riesgo de progresión a una patología intersticial, lo que nos indicaría a nosotros la necesidad de hacer seguimiento de estos pacientes. Cada cuánto, de nuevo, no está establecido, cada cuánto tenemos que seguir a estos pacientes para evaluar si es que evolucionan o no hacia una patología intersticial. Así que aquí quedan dos interrogantes importantes para seguir investigando: el tiempo de seguimiento o la frecuencia con la cual vamos a hacer tomografías computadas para la evaluación tanto de fibrosis pulmonar progresiva como de anormalidades pulmonares intersticiales. Otro comentario, de nuevo Cecilia Ferrario, acá me salgo un poco del artículo, es que cuando vamos avanzando ya casi al final del artículo, empieza a hablar de anormalidades pulmonares intersticiales en pacientes con colagenopatía o en pacientes con fibrosis pulmonar familiar, y a mí ya ahí yo ya no estoy tan cómoda con estos conceptos, ¿no? No estoy muy cómoda hablando de anormalidad pulmonar intersticial en paciente con colagenopatía ni en paciente con antecedente de fibrosis pulmonar familiar, porque, de nuevo, para mí esa anormalidad intersticial pulmonar ya es una manifestación de intersticiopatía, ¿no? Por el alto riesgo que tiene nuestro paciente. Pero bueno, los invito a leer el artículo y ver qué piensan de esos apartados en los cuales no quiero profundizar mucho porque ahí me encuentro un poco en conflicto con mi práctica cotidiana. Entonces, ya para ir terminando, eso fue el análisis de este artículo, súper interesante, te recomiendo si puedes leerlo. Acordate que la ARRS, la American Roentgen Ray Society, y la AJR, que es la American Journal of Roentgenology, me complican bastante la pronunciación esta gente, pero acordate que si sos residente o fellow tenés acceso a todo el contenido de tanto la sociedad como la revista, haciendo un simple trámite que en algún video de YouTube te explico, pero vas a la página y es súper fácil, así que este artículo no es de acceso abierto, pero si sos residente o si sos fellow, puedes acceder sin ningún problema y sin ningún costo extra. Ya algunas claves, algunas perlitas para llevarnos a casa: la tomografía computada de alta resolución es el estudio de elección para la evaluación de la patología pulmonar intersticial, sobre todo para evaluar fibrosis pulmonar progresiva y anormalidades pulmonares intersticiales en imágenes. Ese es el gold standard, eso es lo que queremos, una tomografía computada de alta resolución. Las anormalidades pulmonares intersticiales son un factor de riesgo para el desarrollo de una patología pulmonar intersticial propiamente dicha, así que es importante que conozcamos estos términos, conozcamos cómo lo vamos a identificar en tomografía. La clasificación de estas anormalidades pulmonares intersticiales es muy importante, acordate, no subpleural, subpleural no fibrótico y subpleural fibrótico, haciendo mucho hincapié en ese último grupo. Reconocer los hallazgos de fibrosis pulmonar progresiva en tomografía computada de alta resolución, también para nosotros radiólogos muy importante, siempre que estés evaluando una patología intersticial fibrótica, ir a ver el estudio previo e ir a valorar la extensión de las bronquiectasias, la extensión de la reticulación, si hay aumento de la panalización, tanto del número de quistes como del tamaño de los quistes, si hay un aumento en la pérdida de volumen, un aumento en la alteración de la arquitectura pulmonar. Todo eso podemos evaluarlo, si bien lo hacemos objetivamente, nos permiten y avalan hablar de progresión de fibrosis por imágenes. Y por último, hablar de la necesidad de hacer un control imagenológico tomográfico en todos los pacientes que presenten tanto cambios en el aspecto clínico, una modificación de los síntomas, o una alteración, una modificación en el funcional respiratorio. Hasta acá llegamos con la evaluación de este artículo, realmente súper interesante, dos conceptos que son hot topic hoy en día en el ámbito de la radiología torácica, así que es muy importante que no solo los radiólogos torácicos, sino también los radiólogos generales empiecen a manejar estos términos, porque estas son patologías que te puedes encontrar en tu cotidianidad, en tu día a día, en pacientes ambulatorios que se hicieron estudios por otros motivos, en pacientes de guardia, así que espero que
podamos haber echado un poco más de luz sobre estos conceptos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, no te olvides de suscribirte al podcast, al canal, que nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo este contenido y a poder facilitar un poco el aprendizaje en equipo de todo el personal de salud con interés en el ámbito de la radiología. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.